El tema que el día de hoy vamos a desarrollar tiene que ver con el rol de los países latinoamericanos en la gobernanza de Internet. La documentación está disponible en el sitio web que está presentada, allí pueden descargarla. Hay permisos expresos de uso de la documentación, así que es de ustedes ese material. La palabra clave aquí es gobernanza. Y gobernanza sobre Internet. El entorno de lo que es la comunicación ha cambiado. El entorno de lo que se interpretaba como telecomunicaciones también ha cambiado y ha sufrido una mutación y ha sufrido una intersección, en donde telecomunicaciones termina abarcando casi todos los procesos que conocemos de la comunicación. Radio, televisión, prensa, revistas, todo utiliza ahora simplemente como una herramienta adicional las telecomunicaciones. Y en esas telecomunicaciones está el Internet. No solamente es el Internet, si bien es cierto, el Internet puede ser icónico porque es la red a la que convergen todas las redes, hay muchas formas de telecomunicaciones que estamos utilizando en el diario vivir. Y en el ámbito de lo que es la comunicación, de lo que es el desarrollo del periodismo, de la comunicación, las telecomunicaciones constituyen un medio para un fin. En este escenario es de interés de muchos actores de la sociedad el saber qué pasa sobre este gran entorno de las telecomunicaciones y que tiene su iceberg o que tiene su parte más representativa probablemente en lo que significa el Internet. En esta definición de gobernanza, a breves rasgos, lo que debemos nosotros identificar es que la gobernanza significa ponerse de acuerdo los actores. Porque pudiera entenderse gobernanza como un derivado de la palabra gobierno y pudiera parecer que vamos a hablar de lo que harían los gobiernos de los países orientados hacia el Internet. Y eso pudiera tener una interpretación y una unidireccionalidad que no se aplica al caso de lo que es la gobernanza. ¿Qué significa la gobernanza? La gobernanza es que todos los involucrados y todos los afectados nos ponemos de acuerdo para determinar cómo vamos a operar, cómo vamos a actuar, cómo vamos a explotar, qué límites vamos a imponer en el uso de, este caso, el Internet. De eso se trata la discusión que tenemos el día de hoy y que se enmarca exclusivamente dentro de los países latinoamericanos. Entonces, entendiendo esta introducción, este contexto, podemos iniciar analizando este gráfico de abajo hacia arriba. Primero, si bien es cierto, hemos delimitado el objeto de estudio a lo que son los países latinoamericanos, cuando se trata de Internet, así como no podemos abstraernos nosotros como usuarios de Internet de una globalidad, lo mismo ocurre con un área geográfica como es Latinoamérica. Cuando ustedes navegan por Internet, pueden estar en cualquier país del mundo con solo darle un clic. Pueden leer un periódico de Europa, pueden leer un periódico de Estados Unidos, pueden leer un periódico de Medio Oriente, pueden escuchar una radio de cualquier zona geográfica del mundo e incluso pueden interactuar con ciudadanos de estos lugares en donde, habiendo restricciones impuestas por algunos gobiernos para la navegación, existen herramientas que son libres, que pueden utilizar los usuarios para conectarse, para poder anonimizarse, para poder acceder a la información o para poder compartir información. Entonces, con esta aclaración de que cada país y la región en sí forma parte en lo que tiene que ver Internet en un entorno global difícil de limitarlo, tanto de manera geográfica como de manera tecnológica, porque si bien es cierto, se pueden aplicar filtros a lo que los ciudadanos pudieran acceder en un país o pudieran no acceder a un país, no es tan simple porque para cualquier acción que hagamos se puede hacer otra acción o puede haber otro programa para eludir los controles que pongan los estados. Obviamente no todas las personas van a tener la capacidad de eludir los filtros que algunos sectores quieran o puedan imponer, sin embargo, tecnológicamente o técnicamente, donde hay Internet, se puede conectarse a cualquier parte del mundo. Así haya restricción. Si hay restricciones, si nos toca vivir en algún momento en alguno de los países en los que vivimos, restricciones,
tendremos que buscar las herramientas con las que se puede eludir técnicamente esas restricciones porque son imposiciones de carácter técnico. Pero físicamente el Internet es una red global y tiene conexión con todos los puntos del mundo. Partiendo de esta globalidad, que es la red mundial, dentro de esta globalidad están los países latinoamericanos que comenzamos a identificar aspectos comunes, comenzamos a identificarnos con metas comunes y eso son los elementos que el entorno, que la red en la que vivimos nos pueden marcar las pautas hacia dónde queremos ir en la gobernanza de Internet. Y nuevamente aclaro, hacia dónde queremos ir, porque este es un tema en el que tanto ustedes, el gobierno, que está aquí un compañero representante del gobierno, como yo, estamos inmersos. En la gobernanza es difícil poder decir yo me hago a un lado, porque hay dos elementos. Uno, que hay que aportar en la construcción de la gobernanza y segundo, que lo que se decide en gobernanza también me afecta. Por lo tanto, es un tema que todos, como actores de este entorno, debemos participar. En el centro está el Estado. Nuevamente aclaro, en el tema lo tratamos como países. Cuando hablamos de Estado ya estamos hablando, sí, específicamente de lo que es el marco legal y el cuerpo de gobierno de un país. Entonces, en esta estructura para sostener la gobernanza de Internet, partimos del Estado como una columna central y luego en los extremos tenemos las instituciones privadas y tenemos la sociedad civil. Ojo, que aquí en instituciones privadas no se hace una diferenciación y esas instituciones pueden ser de cualquier índole. No estoy hablando de empresa privada, hablo de instituciones. Por ejemplo, instituciones del área educativa, instituciones del área comercial. Todo tipo de instituciones que nosotros podemos pensarlas en un carácter privado están agrupadas aquí. Ellas tienen su propia estructura, su propia organización, sus propios cuadros de mando. Entonces, los tenemos aquí porque ellos tienen también un interés en lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet. Obviamente no es el mismo interés que tiene un proveedor de Internet que un centro educativo o que una empresa que brinde servicios en telecomunicaciones. Sin embargo, es el sector privado. Es una de las columnas, uno de los pilares que sostiene la gobernanza en Internet. El otro de los pilares, la sociedad civil. ¿Y quiénes son la sociedad civil? En algún ensayo que se hacía, se analizaba el impacto que tiene la palabra sociedad civil. Por ejemplo, y se dice la responsabilidad civil ya no es lo mismo que la responsabilidad, porque la palabra civil tiene una implicación bastante grande. La sociedad civil la entendemos como todos los que conformamos la sociedad civil, pero que no tenemos intereses ni en instituciones privadas ni en el Estado, porque finalmente todos los que estamos aquí somos ciudadanos. Sin embargo, algunos ciudadanos estarán aquí en las instituciones públicas del Estado y con la visión de un plan de gobierno que se esté aplicando en el momento que estos funcionarios, entonces ellos propondrán un plan para definir una gobernanza en Internet. Las instituciones privadas tienen sus propios intereses en lo que tiene que ver a la gobernanza en Internet. ¿Cómo vamos a utilizar el Internet? ¿Cómo lo vamos a explotar? ¿Qué costo debe tener? ¿Qué costo debe tener? ¿A quién me afecta? Si el costo es demasiado alto como sociedad civil, no todo el mundo tiene acceso a la sociedad civil. En la Constitución del Ecuador, que voy a citar solamente como ejemplo, la Constitución establece que el Estado debe garantizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El acceso universal, dice nuestra Carta Política. Ojo, el Estado dice, ¿no es cierto?, define para todo el criterio de lo que es cómo vamos a utilizar el Internet, que vamos a establecer una política de Estado, una política pública en las TICs que garantice el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación. La sociedad civil entonces se siente beneficiada, dice, todos vamos a tener acceso, aparentemente. Y las instituciones privadas, algunas de ellas prestarán los servicios. Entonces, por eso es que todos estos elementos, todos estos pilares, permiten construir la gobernanza en Internet. Es difícil que, por ejemplo, el Estado diga el Internet va a ser gratuito. ¿Por qué? Porque alguien tiene que asumir los costos de la infraestructura, de la implementación, de que las redes se extiendan, de que la conectividad siga creciendo.
Es difícil también que solamente las instituciones privadas digan, nosotros necesitamos un margen de utilidad de tanto para mantenernos en el mercado. Y obviamente los afectados vamos a estar aquí, ¿no es cierto?, en la sociedad civil. Ahora, el Estado como institución es el que va definiendo cuáles son las políticas públicas y establece la base sobre la cual se debe construir la gobernanza en Internet. Sin embargo, como vamos a citar ejemplos más adelante, eso no quiere decir que la sociedad civil tenga un aporte importante y que las instituciones privadas tengan un aporte importante, porque recuerden, ellos tienen intereses también en lo que tiene que ver a la gobernanza de Internet. Solamente para citar dos ejemplos. Cuando las operadoras celulares llegaron al Ecuador, había una exclusividad de 2 operadoras para garantizar la inversión y que pueda haber una recuperación del capital invertido. Comienzo con la telefonía celular, porque la telefonía celular inicialmente servía solo para hablar por teléfono, pero actualmente es la principal infraestructura sobre la cual se distribuye Internet en el país. Hay más teléfonos que habitantes en el país y la cobertura de Internet ha crecido, no porque haya más infraestructura de conectividad de cable físico, sino más bien porque la telefonía celular permite llevar el Internet a través de sus redes. Adicionalmente a eso, las nuevas generaciones de telefonía celular van a permitir una mayor conectividad de Internet y es más bien la proyección que se tiene de la telefonía celular es que la telefonía celular será un servicio sobre la red IP en el que funcione la red celular. Entonces, inicialmente la ley se diseñó a través del Estado para proteger la inversión privada de las 2 empresas proveedoras de Internet. A la larga, ¿qué es lo que ocurre cuando hay estos, en este caso, un oligopolio se llama, ¿no es cierto? Cuando hay más de un... En este caso hay 2 proveedores, los 2 se ponen de acuerdo y en teoría pueden fijar los precios. Se definieron bandas mínimas y máximas de costo, pero casi nunca bajaron del máximo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al ser 2, es difícil que habiendo 2 se pueda conseguir por mayor oferta que los precios bajen. Pero eso estaba garantizado a través del marco legal. Lo mismo ocurrió cuando el Internet comenzó a implementarse. Las leyes Trolle, que estaban orientadas hacia las telecomunicaciones, protegían la inversión privada, porque en teoría, para conseguir que la red se extienda, hay que proteger la inversión privada para que pueda haber una recuperación de capital y a la vez ésta pueda crecer. No necesito decirle finalmente en qué han derivado las utilidades de las empresas de telecomunicaciones, solo puedo mencionarles que una de las operadoras celulares durante muchos años no declaró utilidades en impuesto a la renta, lo cual fue una noticia conocida por todos, y des en cuenta que la estructura legal así lo permitía, porque si no son cosas que no pasan. Entonces observen cómo la gobernanza del Internet se debe construir con todos los actores que estamos involucrados en el proceso. ¿A qué tenemos que enfrentarnos? Tenemos una región identificada principalmente con la UNASUR, que es la orientación que le he dado a la presentación, por cuanto son acuerdos globales que nos afectan a la mayoría de países latinoamericanos. Y entonces, las primeras preguntas que tenemos en lo que tiene que ver a la gobernanza en Internet es, ¿podemos definir a través del papel fronteras geográficas en el Internet? No se puede, es difícil, ¿no es cierto? ¿Podemos nosotros desarrollar acciones aisladas como países? Probablemente lo que decide Europa no nos afecte mucho, o lo que decide Estados Unidos, pero sí nos afecta lo que ocurre en nuestra región. Por ejemplo, lo que decide Perú, lo que decide Colombia, lo que decide Ecuador, principalmente porque somos vecinos y hay un movimiento de personas entre los 2 lugares. Adicionalmente a este movimiento entre los 2 lugares de personas, tenemos la conectividad a través de Internet. Entonces, hay acciones que hay que desarrollarlas en conjunto y ya se están haciendo. Vamos a ver los documentos que se han generado. Y aquí vienen algunos temas que se discuten respecto a cómo usamos el Internet.
control de opinión, cuerpos legales que nos garantizan qué cosa, que nos permiten hacer qué cosa y que nos restringen qué cosa, infraestructura, conectividad, control de navegación, censura y autocensura. Primero censura porque el Estado, ahí sí el Estado, puede imponer unos límites de cómo usamos el Internet. Y si hay unos límites, yo me autocensuro, porque entonces ya no puedo opinar lo que quisiera o pudiera opinar si no tuviera un marco legal establecido desde el Estado. Eso quiere decir que la gobernanza de Internet constituye todos los criterios que hay que construirlos entre todos los afectados. Obviamente tiene que partir desde la estructura del Estado, sin embargo no hay cómo excluirse y como sociedad civil hay que responder en el momento adecuado a los cambios que se vayan dando. Lo que ha pasado en Internet hasta el momento es solamente un proceso que no termina. No sabemos si está en la mitad del camino, lo que sí sabemos es que no está al comienzo. Pero sí hemos visto muchos intentos de varios países, incluido el nuestro, en donde se procura de alguna manera establecer primero un marco legal y cuando se comienza a estructurar el marco legal, en algunos de los artículos pueden definirse restricciones o pueden definirse cosas que se pueden o no se pueden hacer, aun cuando el nombre explícito que se ponga ahí no diga, por ejemplo, está censurado, ¿no es cierto? Sino que hay otras maneras en donde el usuario, el ciudadano, puede sentirse intimidado a utilizar esta herramienta. La UNASUR tiene el COSIPLAN, que es el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento. Es una instancia de discusión política y estratégica a través de consulta, evaluación, cooperación, planificación y coordinación de esfuerzos y articulación de programas y proyectos para implementar la integración de la infraestructura regional de los miembros. Fue creado en la tercera reunión de jefas y jefes de estados en la ciudad de Quito el 28 de enero del 2009. Aquí surge el COSIPLAN, que ahora tiene un plan estratégico aprobado para iniciar el 2012, que está en ejecución y que establece unas líneas para toda la región que engloba a los países que forman parte de la UNASUR. Aquí está la aprobación del Plan de Trabajo 2012, firman los ministros de Argentina, Brasil, Colombia, Guyana, Perú, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Surinam y Venezuela. Todo el material que se presenta, que lo pueden descargar, tiene las fuentes. En el punto 7 acuerdan crear 3 grupos de trabajos. El grupo regional, que tiene injerencia sobre lo que sería la gobernanza en Internet, es del grupo 3, sobre telecomunicaciones, que funcionará como instancias de apoyo al Consejo en sus respectivas temáticas. 5.3 del Plan Estratégico 2012-2022, Plan Estratégico para proyección de 10 años. 5.3, impulsar proyectos que promuevan la integración regional suramericana a través del uso de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación, TICs. En rojo, soluciones integrales que no solo resulten en mejoras de infraestructura, sino que también traigan consigo un aumento en el contenido disponible de las redes, mejoras de la provisión de los servicios y un mayor acceso a las tecnologías por parte de poblaciones de pocos recursos en áreas marginales. Este es el plan global, ¿no es cierto? Este es el plan regional que tenemos hacia el sector de las telecomunicaciones. Tenemos ya un cuerpo que está preocupado de desarrollar el tema. Se establecen algunos objetivos y entre esos objetivos mejorar infraestructura, mejorar contenidos y facilitar el acceso, voy a cambiar las palabras nada más, a las zonas urbano-marginales, rurales y deprimidas de todos los países de la región. El IRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Aquí nos interesa
las siguientes láminas. La declaración conjunta de las ministras, bueno, aquí solo ministros, ¿no? Declaración conjunta de los ministros, Lima, Perú, 9 de agosto del 2013. En la parte superior izquierda tienen ustedes la firma de los ministros participantes. Allí hay 12 en la fotografía, hay 10 firmas. Bueno, ya no se alcanza a ver un poco allá, pero la firma que está faltando, ya les digo a lo que terminemos, no se alcanza a ver, no recuerdo el país. ¿Qué es lo que importa aquí? Miren que este es un documento fresco de este año. Reunión de los ministros de comunicaciones, del sector de las telecomunicaciones, es decir, estamos hablando de nuestro país en el Ecuador, del Ministerio de Telecomunicaciones. Coincide en que el uso de las TICs, los servicios y aplicaciones disponibles a través de Internet, algo repetido del documento anterior, pero actualizado al 2013. Recuerden que el anterior era 2011, ¿no? Refuerzan las acciones de sectores productivos de educación, salud, comunidades organizadas y gobierno con importantes impactos en el desarrollo social, económico, la competitividad y la complementariedad y la innovación. Sigue. Reiteran su compromiso del desafío regional que implica avanzar en la universalización de las conexiones de banda ancha en Sudamérica, resaltando el rol determinante que tienen los estados, por medio de la consolidación y ampliación de interconexión entre los países, superando insuficiente infraestructura para conectividad de Internet. Especial atención a zonas aisladas y de difícil acceso. Cuando se implementan las telecomunicaciones, en su gran parte es la empresa privada la que hace la inversión. Pero para invertir la empresa privada, ¿qué es lo que busca? Una densidad poblacional mínima. Porque no puedo poner yo toda una infraestructura para 5 usuarios que vivan en una área muy grande de tierra, ¿no es cierto? Es decir, en el sector rural, ustedes ven que las casas, está una casa aquí, la otra casa está a 5 kilómetros, la otra casita está a unos 10 kilómetros, la otra casita está a unos 15 kilómetros, y entonces la empresa privada no es rentable llevar para allá las redes, porque al estar tan dispersos, haber una poca densidad, el único que puede promover o que puede incentivar la inversión para que los sectores rurales y urbanos marginales cuenten con los servicios es el Estado. ¿A través de qué? A través del marco legal, a través de las políticas públicas. Por ejemplo, se definen, si ustedes van a dar servicio a esta área que tiene alta densidad, entonces deberán de su inversión invertir un 5%, un 10%, un 20%, de acuerdo a lo que determine la política pública que la define el Estado en áreas rurales y urbanos marginales, porque si no serán malitos darán poniendo infraestructura ahí en el área rural. No llegaría la infraestructura, ni siquiera la telefonía celular hubiera llegado. Y recuerden que ahora la columna de conectividad en las áreas urbanos marginales y en las áreas rurales es a través de redes inalámbricas, principalmente la telefonía celular. Bueno, aquí algo importante, garantizar la soberanía digital, promover el desarrollo regional, la privacidad y la seguridad del tráfico regional, reducir los costos, mejorar la experiencia del usuario y minimizar la dependencia de los enlaces internacionales. Aquí hay algo importante. Casi todas las comunicaciones que ocurren entre los países de Latinoamérica en Internet pasan por Estados Unidos, pasan por Europa y luego regresan. Hay herramientas muy simples que ustedes pueden buscar en Internet para ver por dónde se va la conexión de un ping que ustedes hagan de un punto a otro punto y van a ver que se va a Estados Unidos y luego regresa al Ecuador. Eso tiene doble implicación. Primero, aumenta el costo del Internet, porque cuando un paquete de datos se va a otro país, al extranjero, ese país cobra porque pase por ahí el paquete de datos, no es que va a pasar gratis el paquete. Entonces, eso finalmente afecta a la planilla de consumo. Se han estructurado los hubs locales que en teoría deberían absorber la mayoría del tráfico del país. En pruebas que yo he realizado no es tan eficiente. También se está mejorando la infraestructura de hubs regionales, sin embargo aquí todavía no hemos trabajado mucho como región. Casi todo el Internet que va de un país latinoamericano a otro país latinoamericano pasa primero por Estados Unidos y por Europa porque es donde está la principal infraestructura de Internet.
Entonces, aquí lo que está buscando la UNASUR es orientar a conseguir una independencia tecnológica y una soberanía también tecnológica respecto a los países del norte. Aquí la palabra clave, sin perjuicio del reconocimiento de la importancia de la intervención de diferentes actores de la sociedad bajo el modo multi-stakeholder, que es una palabra más bien traída al español, significa que todos los afectados tienen que participar. Lo que comenzamos discutiendo al inicio está puesto aquí, no en una palabra en nuestro idioma, como creo yo se pudiera mejor haber puesto en un documento generado por los ministros de la región, probablemente porque es el término que se utiliza en lo que es preparación de proyectos, evaluación de proyectos, el stakeholder, que son los afectados por un proyecto. En este caso es el Internet. ¿Y a quiénes les afecta el Internet? ¿Quiénes acceden al Internet? En una sociedad como la que vivimos ahora, en el siglo que estamos, es a toda la sociedad. No hay cómo excluirse de esta herramienta. No por el hecho de navegar, sino por todas las implicaciones que tiene el uso del Internet. El tema de seguridad, ¿no? Rechazan cualquier acción de interceptación de las comunicaciones sin autorización de las autoridades competentes a través del debido proceso de los países miembros, constituye violación de la soberanía de las naciones, y convenios internacionales, los derechos humanos y fundamentales y el derecho a la privacidad del usuario. Entonces, este es un tema que este documento es fresco, ¿no? Por eso probablemente en el primer documento, que está en el 2011, no hay una mención explícita a lo que tiene que ver a la interceptación de las comunicaciones, porque no estaba en nuestro ideario esa discusión. Sospechábamos que algunos países del mundo desarrollado pudieran estar interceptando nuestras comunicaciones y descargando lo que navegamos por Internet. Sin embargo, ahora ya no existe una sospecha, hay una certeza de que eso ocurre, y este documento de los ministros del sector de las telecomunicaciones de los países latinoamericanos reflejan esa preocupación. Listo, entonces vamos acá. Voy a eso. Partamos de nuestro gráfico inicial, ¿no es cierto? ¿De dónde parte una propuesta en el ordenamiento jurídico que tenemos en toda Latinoamérica, en donde la estructura política nuestra se basa en una democracia? Parte del Estado, porque se entiende que el Estado tiene una representación de los ciudadanos que somos un país, pero no significa que al ser una representación de los ciudadanos, el Estado proponga lo mejor para algo. ¿Por qué? Porque puede, o mejor dicho, realmente va a responder a la visión que tengan las personas que están en servicio público en el momento que están definiendo las políticas TICs, que es el área que nos estamos nosotros ahora dedicando a analizar, dedicando a discutir. Entonces el Estado propone. En la visión anterior había una propuesta de promover la inversión privada para que se extiendan las redes de conectividad. En la propuesta actual hay una visión de permitir el acceso de la sociedad a esta conectividad. Son dos enfoques distintos, no sé si se dan cuenta de la diferencia. No quiero ponerme a discutir si un modelo es mejor que el otro, sino solamente en el hecho de entender que el Estado establece una política TIC. ¿Cómo la establece? Debido a la visión que tengan los funcionarios, debido a la visión que tengan los líderes que están en ese momento en el Estado. Por lo tanto, esas políticas pueden ir cambiando e irán cambiando de acuerdo a la visión que tenga cada grupo de personas que sean los funcionarios públicos que van definiendo las políticas públicas. Se entiende que esto responde a un plan nacional que está diseñado a largo plazo de acuerdo al modelo con el que se esté administrando el Estado. Estoy usando palabras sencillas. El Estado propone. Este es el marco legal con el que vamos a trabajar. Las instituciones privadas, en algunos casos, tienen su lobby de negociación, y les recuerdo en los parlamentos, en los congresos, utilizo términos generales. Entonces va el lobby de negociación que lo que busca es que las leyes favorezcan al sector. Estoy siendo
dándoles el mayor beneficio de la duda, ¿no es cierto? Es decir, va el lobby que busca que las leyes garanticen el funcionamiento del sector y garanticen una utilidad mínima para que puedan funcionar. La sociedad civil, por lo general, no tiene un lobby, ¿se han dado cuenta? Así que la sociedad civil después nos dicen, ya salió la ley tanto. Entonces uno se empieza a enterar lo que ahora puede y lo que no puede hacer. Entonces aquí hay dos actores que son importantes en la definición de la gobernanza de Internet, el Estado y el sector privado. Y recién ahora está ocurriendo una madurez en la sociedad civil en donde los ciudadanos nos damos cuenta que esto nos afecta y entonces tenemos que intervenir. Primero porque gobernanza somos todos. Segundo, en la propuesta de la UNASUR se establece la palabra que todos los afectados, que todos los involucrados deberíamos ser tomados en cuenta. Entonces, es interesante el momento que vivimos actualmente porque este Estado, que es un país individual, ya viéndolo como un país de cada país de Latinoamérica, tiene un marco global establecido por la UNASUR y en ese marco legal se establece que hay que considerar a todos los afectados para desarrollar la gobernanza de Internet. Entonces tenemos un empoderamiento que nos da esta globalidad, en el caso nuestro, que es la UNASUR, de que construyamos la gobernanza porque todavía la estamos construyendo. Recuerden que la Ley Orgánica Integral Penal está todavía en discusión y ahí hay algunos artículos que tienen incidencia sobre la gobernanza de Internet. El Estado, he sido hasta este momento muy generoso en darles el beneficio de la duda, pero el Estado puede tener distorsiones. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos ahora un mundo en donde hay la palabra terrorismo, donde hay la palabra hackers, donde existen las palabras delitos cibernéticos, donde existen las palabras violación de la intimidad digital, violación de la correspondencia digital, violación, intercepción de las comunicaciones digitales. Entonces, como en el mundo físico que vivimos, hay la delincuencia, hay los ladrones, hay los asaltos, hay los secuestros, hay el robo de identidad, hay el robo de comunicaciones, hay la intercepción de las llamadas telefónicas, también en el mundo digital hay ciertos equivalentes de lo que hay en el mundo real. Entonces el Estado se preocupa un poco y dice, bueno, y ahora hay que controlar esto, y así como propongo algunas políticas para promover la conectividad, la infraestructura, también propongo un control. Y está bien que el Estado establezca control. Hay ciertos controles que son necesarios, que necesita el ciudadano, ¿como cuáles? Como la calidad del servicio, como que lo que me prometen de velocidad sea lo que realmente tengo en mi casa. No que diga tengo 1 mega, lo cual es bajo, sin embargo es lo que tenemos en nuestro país, pero tengo 1 mega y cuando navego a 128K. Entonces el Estado ahí debe ayudar a regular, deben existir los organismos que ayuden a regular y a controlar el uso del Internet. Sin embargo, esas distorsiones, perfecto, esas distorsiones nos llevan a que los países puedan intentar controlar. Aquí, en Argentina, en el 2005 se trató de aprobar se aprobó una ley que obligaba a los ISP a almacenar los datos de navegación por 10 años. ¿Sí se dan cuenta lo que es almacenar la navegación de los usuarios por 10 años? Para que sean pedidos con una orden de un juez en caso de que haya sospecha de que un delito se ha cometido. En Ecuador estamos en proceso de aprobación del Código Integral Penal. Había un artículo que estaba propuesto, que era el 474, que en teoría está eliminado, pero mientras no se apruebe todavía la ley, ahí está el Twitter de María Augusta Calle que dice, Bloque País decide eliminar el 474, coherencia política e ideológica primó. Sin embargo, podemos ver nosotros que el Estado puede distorsionar el rol que tiene el Estado en la construcción de la gobernanza. ¿Y quiénes tienen que reaccionar ahí? La sociedad civil. No hay quien más pueda reaccionar. El mismo Estado no puede reaccionar. Probablemente el sector privado en algunos casos no se siente en capacidad o no quiera reaccionar.
Pero entonces es el momento en que la sociedad civil tiene que reaccionar. Y eso somos nosotros, son ustedes, soy yo, somos quienes no estamos ni en el Estado, ni tenemos intereses en las empresas o en el sector privado. Entonces el Estado debe preocuparse de implementar la infraestructura, de la integración regional, de la generación del marco legal, pero no de un control que pueda generar una censura o una autocensura. Y finalmente, ¿cuál debería ser el rol de los países, que es lo que estamos discutiendo? Luego de todas las variables que hemos analizado, garantizar los derechos humanos, proteger las libertades individuales digitales, se agrega una nueva palabra digital porque estamos sobre el Internet, proteger las libertades colectivas digitales y proteger la dignidad humana en toda su forma. Y el control debe existir, pero no debe estar orientado a un almacenamiento, a una retención de datos, a una vulneración de las libertades de las ciudadanas y de los ciudadanos. Muchas gracias.